Hay muchas historias bíblicas que casi todo el mundo conoce de manera general. Pero cuando usted le pregunta el detalle a la gente no recuerda el detalle de la historia. Y en el detalle es que nosotros encontramos las enseñanzas más profundas. Y por eso hoy queremos meternos un poquito más profundo a la palabra y queremos estudiar de cerca esta historia. En un país como el nuestro, donde en menos de 6 meses han ocurrido más de 400 asesinatos, hay que reflexionar sobre el primer asesinato que aparece recogido en la historia bíblica, la historia de Caín y Abel, o para decirlo más claramente, el asesinato de Abel a manos de Caín. Caín era hijo de Adán y de Eva, y Abel también. Caín era el mayor y como tal era el heredero de lo que se llamaba la primogenitura. O sea, que se supone que el primer hijo disfrutaba de unos beneficios sociales y hasta espirituales. Si usted tenía 2 hijos, a la hora de dividir la herencia, al hijo mayor siempre le tocaba dos porciones. O sea, si usted tenía 2 hijos, dividía la herencia en 3 partes. Y el mayor se llevaba 2. Si usted tenía 4 hijos, dividía la herencia en 5 partes. Y al mayor siempre le tocaban 2. Eso es la doble porción de la cual habla el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento siempre el mayor recibe 2 veces la cantidad de bendición que recibe cualquiera de sus hermanos. El hijo mayor era el que heredaba la autoridad sobre la familia, sobre el clan. Por lo tanto, aunque el padre todavía viviera, el hijo mayor ya se veía como el heredero de esa autoridad familiar. Y también había una autoridad espiritual. El líder de la familia era el que se sentaba a la puerta a juzgar los asuntos de la sociedad. El líder de la familia era el que actuaba como si fuera un sacerdote orando por su familia. Por lo tanto, ser primogénito era algo sumamente importante. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender que Dios es libre y que Dios no se circunscribe a las estructuras humanas. Para decírselo más clarito, Dios puede hacer lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer lo que Él entienda que es correcto. Y Dios puede obviar las decisiones y las tradiciones de los seres humanos. En un momento dado, la Biblia nos dice que Caín y Abel ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Y Caín ofreció un sacrificio del fruto de la tierra. Él era agricultor y de lo primero que tenía, de sus primeros frutos, trajo sus mejores frutos al altar y los entregó a Dios. Y Abel no era agricultor, sino que él criaba animales. Era ganadero. Y Abel entonces toma uno de sus animales y lo sacrifica a Dios. Y a Dios le agradó más el sacrificio de Abel que el sacrificio de Caín. Hay personas que tratan de justificar por qué fue. Y hay personas que dicen cosas que la Biblia no aclara. No, que el corazón de Caín no era puro, el corazón de Abel era puro. Mire, yo no sé por qué. Quizá hay un simbolismo de la sangre, porque la sangre, ¿verdad?, siempre en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento es lo que cubre el pecado. Pero en el fondo nosotros no tenemos que justificar a Dios. Dios es Dios
Y si Dios dice esto me gusta y esto no me gusta, ¿quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio las decisiones divinas? Lo importante aquí es bien sencillo. Dios dijo, este me gusta más. Caín, dejando ver lo que había en su corazón, se sintió indignado ante la decisión de Dios. Y le da coraje con Dios. Entonces el Señor se le acerca y le dice, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero Caín seguía enturunado, con su carita montada, para decirlo en puertorriqueño, molesto con Dios, porque Dios no hizo lo que él quería. Esto es muy parecido a lo que estábamos estudiando en nuestra lección hace unos minutos. Si yo espero que Dios siempre haga lo que yo quiero, entonces yo soy Dios. Si yo espero que si yo oro de tal manera, o ofrendo tanto, o hago tal sacrificio, Dios tiene que hacer lo que yo quiero, entonces yo estoy tomando el nombre de Dios en vano. Porque estoy convirtiendo a Dios en mi muchacho demandado. Dios trató de hablar con Caín. Y Caín no quería entender, y Dios le dice una frase que usted y yo tenemos que memorizar. En el versículo 7 dice, si hicieras lo bueno no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. La palabra acechar, cuando usted lee el texto en hebreo, es la palabra que se utiliza para hablar de un animal, de una fiera que está lista para brincarle encima a alguien y atacarlo. Dios le dice a Abel que su conducta, aunque todavía no había pecado, porque no había pecado todavía, no es pecado usted presentar una ofrenda al Señor, no es pecado usted enojarse, no es pecado usted enojarse con Dios, él todavía no ha pecado. Pero ¿qué pasa? Ese coraje, esa ira, lo habían llevado a un punto que Dios le dice, el pecado está, como si estuviera detrás de la puerta, que tan pronto la abra, te va a brincar encima y te va a matar. Porque el pecado mata, el pecado destruye, el pecado estasaja a uno. El pecado rompe las relaciones. Rompe las relaciones. Cuando uno de nuestros hijos comete una falta grave, ¿cómo después usted se relaciona con ese muchacho? ¿Cómo se relaciona con esa muchacha?